Hola, buenas, espero que estéis bien. Hoy vamos a presentar a un autor muy peculiar que hizo de la filosofía analítica del lenguaje, digamos, algo independiente de la filosofía, a diferencia de Wittgenstein, algo parecido a una ciencia. La logró como independizar, iniciando un sendero en ese sentido. Nada, para más señas, es importante destacar que trabajó en el MI6 británico. Hablo de Austin. Saludos y paciencia. En este nuevo capítulo de la serie de nuestro curso de aproximación a la filosofía analítica del lenguaje, vamos a tratar ante todo de lo que se conoce como acto de habla, Speech Act, así como de su fuerza ilocutiva y los procedimientos regulados necesarios para su éxito, conceptos fundamentales acuñados por Austin. Como Wittgenstein en Cambridge y sucediéndole como principal figura de la tradición anglosajona de la filosofía analítica del lenguaje desde Oxford, John Langshaw Austin desviará el foco de estudio de la semántica a la pragmática. Para Austin ya no importará tanto lo que llama la dimensión constatativa de los hechos por el lenguaje, lo que ya vimos en Wittgenstein de referencia ostensiva a la cosa y que se corresponde con el periodo semantista, como lo que él llamará la dimensión realizativa del lenguaje en los actos de habla. La dimensión constatativa es para Austin la que implica verdad o falsedad de los enunciados. Quedaos con esta definición. Mediante la expresión de falacia constatativa, como la llama con preferencia, aunque también falacia descriptiva o falacia explicativa, Austin acusa de unidimensionalismo a la tradición filosófica previa a él que desarrolla su labor en el campo de las investigaciones lingüísticas. Si bien el oxoniense reconoce también la dimensión pragmática del lenguaje por parte de dicha tradición, se lamenta de la marginación y falta de desarrollo de la misma. Austin se permitirá caracterizar en retrospectiva toda la historia previa de la filosofía analítica del lenguaje como aquella en que dominaba la dimensión constatativa, constatative, y basada en el análisis de tales expresiones constatativas, constatative utterances. Esta caracterización es análoga a la explicación ostensiva que vimos en Wittgenstein. Austin continuará una tradición oxoniense de apego al lenguaje común, otro rasgo importante, pues el aristotelismo de Oxford enfrenta en este punto el platonismo de Cambridge, en Russell y Wittgenstein. El lenguaje común u ordinario ocupará la centralidad de los estudios sobre el lenguaje, como punto de partida y llegada. Pero podemos perfectamente entrecomillar esta expresión del lenguaje común, pues no dejará de ser en Austin un lenguaje institucional y de la clase dominante, entre otros muchos rasgos que lo alejan de tal nominación, como más adelante veremos, lo que provocará las críticas de institucionalismo de Searle y Strawson. Se le ha acusado en relación a ello de conservadurismo, de proponer una tesis conservadora del lenguaje, otro punto de contacto con Wittgenstein, por ofrecer modélicamente casos emanados de la tradición institucional y la cultura inglesas, con la hegemonía de la lengua inglesa. Teoría general de los actos lingüísticos o actos de habla. Para dejarlo sentado desde un inicio, un acto de habla es, para Austin, una expresión lingüística mediante la que se hace algo, no mediante la que se describe algo. Aquella por la cual un algo se realiza, pero que es en sí misma una acción. En su libro Cómo hacer cosas con palabras, How to do things with words, pone como ejemplo el acto de habla de enunciar, si quiero, en una ceremonia de compromiso matrimonial, mediante la cual se está consumando de hecho el enlace nupcial al proferir la novia al novio o el novio a la novia la emisión, si quiero. Estas palabras hacen la cosa. En esto reside su fuerza ilocutiva, que más adelante distinguiremos de la locutiva y de la perlocutiva, la fuerza para hacer algo con palabras. También pone otro ejemplo, donde estrellar una botella de champán contra el casco de un barco, cumpliéndose determinadas circunstancias, lo bautiza, realiza su bautizo, más allá del gesto crudo de la ruptura del cristal contra la superficie, que en otro contexto sería trivial, por ejemplo en Marbella, cuando los narcotraficantes arrojan cosas en sus desenfrenados excesos. Aquí vemos ya cómo todo acto de habla o expresión realizativa necesita, para tener lugar, de unas determinadas condiciones, que son sus circunstancias,
Para casarse, ser la novia y someterse a la autoridad de un cargo eclesiástico autorizado en una ceremonia con sus normas preestablecidas frente a testigos. El contexto es definitorio para la pragmática del lenguaje. La teoría de los actos lingüísticos o del habla de Austin implica, en principio, un lenguaje natural, u ordinario o también de uso común, ya comentamos, y no ya formal, formalizado, como ocurría en los lenguajes del periodo referencialista u ostensivo previo a él y a Wittgenstein. La forma general que encontramos en el lenguaje es para Austin el habla. Su forma más general es el acto de habla total. Este acto de habla total es el único fenómeno real para Austin. Dentro del acto de habla total pueden distinguirse analíticamente dos dimensiones de habla, con sus subsiguientes conjuntos de expresiones. 1. La dimensión constatativa, donde se dan las expresiones constatativas, que ya mencionamos, como la rosa es roja, y 2. La dimensión realizativa, donde tienen lugar las expresiones realizativas, como juro o prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros, en la investidura presidencial en España. Las expresiones constatativas, también llamadas descriptivas o declarativas, son aquellas que se refieren a cosas o hechos, como la rosa es roja, mientras que las expresiones realizativas, performative utterances, también llamadas ejecutivas u operativas, no refieren a cosa alguna, como dijimos, son actos de por sí, puros actos de habla, como las que implican un juramento, ejemplo, juro venganza, o el ya visto de la investidura presidencial del gobierno español. Con la distinción analítica entre expresiones constatativas, por un lado, y expresiones realizativas, por otro, se dan sus tipos de habla característicos, el del acto locutivo para la constatativa y el acto ilocutivo para la realizativa. Luego veremos que cumpliéndose determinadas circunstancias se desencadena el efecto perlocutivo, el cual es el efecto que produce en el oyente el acto ilocutivo, o la acción general. Otro modo distinto de referirse a estas dimensiones del lenguaje puede ser el siguiente. El acto locutivo es el acto de decir. El acto ilocutivo es el acto realizado al decir, y el efecto perlocutivo es aquello extralingüístico desencadenado por medio del decir. Esta sutil diferencia gramatical implica una distinción decisiva. El sí quiero tiene así una forma tridimensional. 1. He dicho algo. 2. He hecho algo con lo que he dicho. Y 3. El algo que he hecho con lo que he dicho ha desencadenado otro algo que va más allá del decir, hacia lo extralingüístico. Me he unido matrimonialmente a alguien, por ejemplo. Austin cargará todo el peso del acto del habla en la dimensión ilocutiva, en el acto ilocutivo en consecuencia con su pragmatismo. Pongamos unos ejemplos más para ilustrar. No pertenecen a la misma dimensión expresiones como 1. La rosa es roja, la cual emitimos sosteniendo una rosa roja en nuestra mano, constatando un hecho, refiriéndonos por medio de nuestra emisión a su realidad, pues estamos en la dimensión del significado significante. No es lo mismo eso, digo, que la expresión 2. El acusado es condenado a muerte, emitida por un tribunal franquista dirigida al acusado, Salvador Puig Antich, en el contexto de un juicio político en España. Tal acto de habla no solo es un acto ilocutivo, sino que tiene además un efecto perlocutivo, pues con ello se cumplió con una sentencia de ejecución de muerte, una acción humana realizada por medio del lenguaje, y, además, de extrema gravedad y consecuencias. Decir, el acusado es condenado a muerte, en una democracia donde la pena de muerte ha sido abolida, no tiene efecto perlocutivo, esto es, no tiene éxito fuera de su contexto. La fuerza ilocutiva de una expresión depende de su emisión y su contexto, de que se cumplan ciertos procedimientos regulados que la hagan efectiva. No es lo mismo que un niño diga declaro la guerra a Rusia en el colegio, que lo haga el líder de la OTAN en un comunicado oficial, o que lo haga un presidente español, el cual ha sido democráticamente elegido, lo cual tiene una enorme fuerza ilocutiva, éxito y un inconmensurable efecto perlocutivo. Es esta dimensión ilocutiva la que se privilegia en la lingüística austiniana, cuyo estudio se prioriza en la pragmática del lenguaje desde dicho autor.
por lo que se ha subrayado en el esquema. Para explicar la razón de esta fuerza ilocutiva del acto de habla, Austin sostiene que existen procedimientos regulados que posibilitan el éxito o realización de estos actos ilocutivos. Se puede ver claramente una semejanza fuerte entre esta noción y la regla de uso de los juegos de lenguaje que vimos en Wittgenstein. Searle, discípulo de Austin, pondrá mucho énfasis y desarrollará esta noción de su maestro, pero críticamente, oponiendo a sus reglas regulativas unas reglas constitutivas. Presentemos esto de Austin sistemáticamente, adoptando el esquema de Cristina Corredor, con mi ejemplo de la condena a muerte de Puig-Antich. Deben darse estas reglas. Deben darse unas condiciones procedimentales convencionales de las que se siga un efecto también convencional, tal que la emisión de determinadas palabras por parte de determinadas personas en determinadas circunstancias, en nuestro ejemplo, la plasmación escrita de condeno al acusado a muerte y no en su lugar, digamos, hoy hace frío, dicha por un juez autorizado y no un kiosquero, producen el efecto o serie de acontecimientos que llevan finalmente a la ejecución del acusado y no de otra persona. Y a esto en cada caso particular, las personas y circunstancias han de ser las apropiadas para invocar el procedimiento y hacerlo exitoso. Carlos Rey González, juez y responsable final del Consejo de Guerra contra Salvador Puig-Antich, mediante la emisión que reafirma la redacción y firma de la pena de muerte a garrote vil y no de otra forma, en el lugar donde se hiciese y no a otro. El procedimiento debe llevarse a cabo por las personas participantes, 1. Correctamente y 2. Completo. Salvador Puig-Antich es finalmente dirigido a su ejecución a garrote vil y no a medias, por un mandado. El verdugo titular de la Audiencia de Madrid, en la sala de paquetería de la Prisión 2 en marzo de 1974 a las 9:20, certificando su muerte un capitán médico a las 9:40. Si alguna de estas reglas es vulnerada, hablamos de infortunio del acto ilocutivo. En nuestro ejemplo, que no se hubiese ejecutado a Puig-Antich porque una sublevación popular lo hubiese detenido, pongamos por caso, el efecto perlocutivo ha fracasado. Austin entiende como infortunios cuando estas reglas fallan y como desaciertos cuando una de estas reglas no se da. Por ejemplo, la reafirmación en la sentencia por parte de otra persona, en otro contexto fuera del marco jurídico apropiado.